Bienvenidos a un nuevo podcast del libro Hechos de los Apóstoles. En Roma, aunque encarcelado, Pablo no quedó ocioso. Hoy, en este podcast, en la casa de César. El Evangelio ha logrado siempre sus mayores éxitos entre las clases humildes. Fueron las clases bajas y humildes, incluso los esclavos, quienes en las palabras de Pablo encontraron paz y esperanza en el Evangelio de Cristo. No cabía esperar que aquel preso pobre y desvalido fuese capaz de atraer la atención de las clases opulentas y aristocráticas romanas, pero la influencia del apóstol alcanzó el palacio del emperador. En ninguna parte podía existir una atmósfera más antagónica hacia el cristianismo que en la corte romana. Nerón parecía haber borrado de su alma el último vestigio de lo divino y aun de lo humano, y llevar la misma estampa de Satanás. Todo a su alrededor era cruel, degradado y corrupto. Aparentemente era imposible que el cristianismo se abriese paso en la corte y palacio del emperador, pero sin embargo, aun en la misma casa de Nerón, fueron ganados trofeos para la cruz. Antes de finalizar esos 2 años de encarcelamiento, Pablo pudo decir: «Mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás». Y entre aquellos que enviaban saludos a los filipenses, mencionó especialmente a los que eran de la casa de César, Filipenses 1:13 y 4:22. Las iglesias cristianas habían depositado toda la esperanza en Pablo cuando supieron que éste tenía el deseo de viajar a Roma. Pensaron que, al igual que él había establecido iglesias en todos sus viajes, ahora lo haría en la capital del mundo, ya que desde allí se podría propagar rápidamente a todas las naciones. Tristemente, sus esperanzas se desvanecieron cuando supieron que Pablo había ido a Roma en calidad de preso. La realidad fue que en Roma habían fracasado las esperanzas humanas, pero no los propósitos de Dios. La paciencia y el gozo de Pablo, su ánimo y fe durante su largo e injusto encarcelamiento, era un sermón continuo. Su espíritu, tan diferente del espíritu del mundo, testificaba que moraba en él un poder superior al terrenal. Y por su ejemplo, los cristianos fueron impelidos a defender con mayor energía la causa de cuyas labores públicas Pablo había sido retirado. La experiencia del apóstol nos demuestra que la paciencia tiene sus victorias lo mismo que el valor. Los cristianos que demuestren paciencia y alegría bajo la desgracia y los sufrimientos, que soportan las pruebas y aun la misma muerte con la paz y calma que otorga una fe inquebrantable, pueden realizar mucho más para el Evangelio que lo que habrían realizado en una vida larga de fiel labor. Frecuentemente, cuando el siervo de Dios es retirado del servicio activo por una misteriosa providencia que nuestra escasa visión lamentaría, lo es por designio de Dios para cumplir una obra que de otra manera nunca se hubiese realizado. No piense el seguidor de Cristo que cuando ya no puede trabajar abierta y activamente para Dios y su verdad, no tiene algún servicio que prestar, no tiene galardón que conseguir. Los verdaderos testigos de Cristo nunca son puestos a un lado. En salud o enfermedad, en vida o muerte, Dios los utiliza todavía. Cuando a causa de la malicia de Satanás, los siervos de Cristo fueron perseguidos e impedidas sus labores activas, cuando fueron echados en la cárcel, arrastrados al cadalso o a la hoguera, fue para que la verdad pudiera ganar un mayor triunfo. Cuando estos fieles testigos sellaron su testimonio con su sangre, muchas almas, hasta entonces en duda e incertidumbre, se convencieron de la fe de Cristo y valerosamente se decidieron por él. De las cenizas de los mártires brotó una abundante cosecha para Dios. El celo y la fidelidad de Pablo y sus colaboradores, tanto como la fe y la obediencia de aquellos conversos al cristianismo, en circunstancias tan amenazadoras, reprenden la falta de fe y pereza del ministro de Cristo. El apóstol no se dejó llevar por las apariencias y por los imposibles, y por la fe presentó el Evangelio a los mismos siervos del César, y entre los que oyeron hubo algunos que decidieron obedecer a cualquier precio. ¿Se sienten algunos tentados a presentar sus dificultades como excusa para no testificar en favor de Jesús? Consideren la situación de los discípulos en la casa de César, la depravación del emperador y el libertinaje de la corte.
Difícilmente podremos imaginarnos circunstancias más desfavorables para una vida religiosa y que ocasionen mayor sacrificio u oposición que aquellas en que se hallaban estos conversos. Sin embargo, en medio de dificultades y peligros, mantuvieron su fidelidad. Aquel cuyo corazón está resuelto a servir a Dios encontrará oportunidades para testificar en su favor. Las dificultades serán impotentes para detener al que esté resuelto a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Por el poder adquirido en la oración y el estudio de la palabra, buscará la virtud y abandonará el vicio. Mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo, el creyente afrontará voluntariamente y con valor el desprecio y la burla. Aquel cuya palabra es verdad promete ayuda y gracia suficientes para toda circunstancia. Sus brazos eternos rodean el alma que se vuelve a él en busca de ayuda. Por su propio ejemplo, el Salvador ha demostrado que sus seguidores pueden estar en el mundo y con todo no ser del mundo. No vino para participar de sus ilusorios placeres, para dejarse influir por sus costumbres y seguir sus prácticas, sino para hacer la voluntad de su Padre, para buscar y salvar a los perdidos. Con este propósito, el cristiano puede permanecer sin contaminación en cualquier circunstancia. No es fuera de la prueba, sino en medio de ella, donde se desarrolla el carácter cristiano. Expuestos a las contrariedades y a la oposición, los seguidores de Cristo son inducidos a ejercer mayor vigilancia y a orar más fervientemente al poderoso auxiliador. Las duras pruebas soportadas por la gracia de Dios desarrollan paciencia, vigilancia, fortaleza y profunda y permanente confianza en Dios. Este es el triunfo de la fe cristiana que habilita a sus seguidores a sufrir y a ser fuertes, a someterse y a conquistar, a ser muertos todo el día y sin embargo vivir, a soportar la cruz y así ganar la corona de gloria. En toda circunstancia y en todo lugar, a pesar de las apariencias, en todas partes se ha de plantar la semilla y esperar que el Espíritu pueda dar fruto. Seguimos con nuestra lectura de Hechos de los Apóstoles. Próximo capítulo, Cartas escritas desde Roma.